través de los tiempos se ha venido teorizando el estudio del ser humano, desde los inicios de su evolución hasta la actualidad. Los cambios y modificaciones que ha sufrido, la conexión entre el individuo y el ambiente darán como respuesta la formación de la personalidad y la modificación de su conducta humana. Vista desde distintos campos de estudio, procederemos a continuación a relatar cómo la psicología ha venido caminando con el ser humano y a su vez dándole un significado a cada tipo de comportamiento, mediante el cual se ha hecho grandes estudios y aportaciones a la historia del hombre y de su desarrollo. La personalidad es un conjunto de características o patrones que definen a una persona, es decir, los pensamientos, sentimientos, actitudes, hábitos y la conducta de cada individuo, y de esta manera son componentes personales que hacen que una persona sea diferente de otra. En otros términos, es un conjunto de actitudes y estilos de comportamiento. Estos son características psicológicas que van a denotar la diferencia entre las personas, determinada por los genes, pero a su vez el ambiente los moldea con el paso del desarrollo humano. La persona se comporta de acuerdo al contexto y a su vez los estados de ánimo influyen dentro del comportamiento y del desarrollo de la personalidad. La psicología diferencial, también conocida como psicología analista, es la disciplina que se ocupa del estudio de las diferencias individuales. En esta disciplina se estudian las diferencias que existen entre individuos en los ámbitos de la inteligencia y la personalidad. Su objetivo de estudio sería la descripción, predicción y explicación de la variabilidad interindividual, intergrupal e intraindividual en áreas psicológicas relevantes con respecto a su origen, manifestación y funcionamiento. La psicología diferencial también es vista desde dos perspectivas o campos distintos. El aspecto interno, la cual está basado por corrientes filosóficas tales como el psicoanálisis, impuestos por Sigmund Freud, el humanismo por Carl Rogers, y aquellas llamadas externas por el conductismo de Watson y el histórico-cultural de Lev Vygotsky. La psicología individual no trata un síntoma o una expresión aislada, busca descubrir el error cometido en todo el estilo de vida, en la forma en que la mente ha interpretado sus experiencias, en el significado que ha dado a la vida y en las acciones con las que ha respondido a las impresiones recibidas del cuerpo y del medio que le rodea. La psicología individual trata la vida de la persona como un todo unificado y contempla cada reacción aislada, cada acto e impulso, como expresión de la actitud de esta persona hacia la vida. La psicología de grupos o psicología grupal, a diferencia de la psicología individual, esta analiza el comportamiento de las personas y las variaciones que se dan en la misma a través de grupos en los cuales la persona se halle. El estilo de vida y el comportamiento, junto con los hábitos, van a determinar el comportamiento de la persona frente a un grupo determinado. A lo largo de la historia, al ser humano se lo considera un agente que está en constante cambio, pues para ello la presencia de teóricos han ido aportando sobre el entendimiento de la conducta humana en sus etapas de desarrollo, de entre las cuales tenemos las siguientes. La teoría psicoanalítica de la personalidad, la cual basa sus estudios Sigmund Freud, quien fue el primer hombre de ciencia que ha enfrentado sistemáticamente el estudio de lo inconsciente y de su dinamismo, con el propósito de poner las bases de una doctrina coordinada y de un sistema terapéutico. Esto lo llevó a plantear hipótesis de que las tendencias infantiles se convierten en rasgos permanentes de la personalidad del adulto. El desarrollo del niño como individuo es un proceso continuo que se inicia con su nacimiento, caracterizado por un crecimiento a nivel físico, emocional, motivacional e intelectual. En este proceso pueden distinguirse ciertas etapas que Freud denominó psicosexuales, porque atribuyó al sexo un rol central en el desarrollo y crecimiento del niño. Dentro de su clase y métodos de investigación,
Se dice que Freud no empleó dentro de sus investigaciones sobre la mente humana técnicas experimentales ni técnicas controladas de observación. Tampoco participó en el movimiento de psicología experimental iniciado por Fechner en 1860. Sus teorías germinaron mientras escuchaba los hechos y las fantasías verbalizados por sus pacientes. Sin duda, entre las más importantes contribuciones de Freud a la estrategia de la investigación se cuentan el estudio intensivo del caso individual y el empleo del método de la coherencia interna destinado a probar las hipótesis. Freud también diseñó un método llamado el de asociación libre, el cual fue tomado de las ideas del método denominado catarsis, el cual consistía en hacer que el paciente relatara los detalles de la primera aparición de cada uno de sus síntomas. A diferencia del método catártico, el de asociación libre no está circunscrito al origen de los síntomas, sino que permite en realidad que el paciente hable de cuanto se le ocurra, sin restricciones y sin intención de producir un discurso lógico, organizado y significativo. Teoría analítica de la personalidad, impuesto por Carl Jung, el cual establece la relación entre el inconsciente y el consciente, la integración de los elementos que forman la psique y la individuación, que es el conseguir la plenitud individual. Desarrolló también la prueba de asociación verbal, la cual, al igual que la mayoría, por no decir todas, las teorías de Jung siguen vigentes. En nuestro día a día ejecutamos inconscientemente todos sus planteamientos, como el inconsciente colectivo y las definiciones que las personas hacen juzgando, de una u otra manera, a los demás, clasificándolos como introvertidos o extrovertidos. Las limitaciones de Jung fueron siempre las creencias espirituales. Estas son abstractas y por lo tanto no son verificables, ya que para la ciencia el estudio de las realidades son necesarias las pruebas, las cuales Jung dejó de tener tras basar los datos en las experiencias espirituales. A nuestro parecer, la psicología analítica de Carl Jung tiene aún varios enlaces que profundizar, dada su riqueza psicológica. Jung, por su parte, diseñó métodos de investigación, de entre los cuales tenemos el método de la amplificación, el cual consiste en la explicación de algunos componentes de los sueños, los cuales al parecer contienen abundante significación simbólica. Contrasta con el método de la asociación libre, en el cual la persona de ordinario suministra una serie lineal de respuestas verbales a un aspecto onírico. Esto solo es el punto inicial para las siguientes asociaciones que pueden apartarse y en general lo hacen de lo soñado. Otro método es el de la imaginación activa, el cual pide al sujeto que concentre su atención en una imagen onírica sugestiva, pero ininteligible, o bien en una imagen visual espontánea, y que observe cuánto ocurre en esta imagen. Dentro de las teorías psicosociales de la personalidad tenemos a Alfred Adler, quien habla acerca del interés social, diciendo que es la auténtica e ineludible compensación de todas las debilidades naturales del individuo humano. A criterio de Adler, el interés social es innato. El hombre es una criatura social, no por hábito, sino por naturaleza. Erich Fromm, en esencia, el tema de su obra es el sentimiento de soledad y aislamiento que el hombre experimenta a causa de la separación que ha llegado a vivir respecto de la naturaleza y de otros hombres, condición esta que no observa en especie animal alguna. Por su parte, Karen Horney nos habla de las necesidades neuróticas que una persona puede llegar a tener y de la influencia que éstas pueden generar en el desarrollo del pleno marco social del individuo. Y por último tenemos a Harry Sullivan, quien considera que las características específicamente humanas son producto de la interacción social y señala además que las experiencias interpersonales del individuo pueden alterar su funcionamiento puramente fisiológico, de modo tal que aún el organismo pierda su condición de entidad biológica para transformarse en organismo social. Teoría personológica de Henry Murray. Básicamente la teoría de Murray habla de las necesidades, las cuales dicen que es su constructo mental que representa una fuerza, la misma que organiza la percepción, la apercepción, la intelección
la conación y la acción, de manera que la situación insatisfactoria existente sea modificada según una determinada dirección, e inclusive enlistó una lista de necesidades de la persona dentro de su marco de desarrollo. A la vez, él habla de las presiones, la cual indica que la presión es la propiedad o el atributo de un objeto o individuo del medio exterior que facilita o impide los esfuerzos del sujeto por alcanzar un objeto dado. Murray considera que el individuo entra en acción por un complejo conjunto de motivos. Afirma además que cuando aparece una necesidad, el individuo está en estado de tensión, y que la satisfacción de la necesidad implica la reducción de la tensión, así como la unificación de una o más necesidades puede lograr una satisfacción y a su vez la reducción de la tensión. Teoría del campo y la personalidad. Lewin introduce el concepto de espacio vital para definir la totalidad de los hechos que determinan la conducta de un individuo dado en un momento determinado. No se trata del espacio geográfico, sino del espacio que contiene todo lo que le afecta al sujeto, esté o no en su espacio físico, es decir, que se trata del ambiente de la persona tal como lo percibe subjetivamente su campo. Por la forma en que se comporta una persona, podemos saber qué es lo que hay presente en su espacio vital, o sea, cómo afecta su conducta al ambiente. En el espacio vital tienen importancia las metas que busca una persona, lo que trata de evitar y las barreras que lo separan de esos objetivos. A los propósitos que desea alcanzar el individuo, Lewin le otorga una valencia positiva y a todo lo que quiere evitar una valencia negativa. Lewin afirma que la psicología topológica o teoría de campo determina cuáles son las conductas posibles y cuáles las imposibles de cada sujeto. El conocimiento del espacio vital que describe Lewin nos permite predecir razonablemente qué hará el individuo. También investigó la forma en que los hechos exteriores pueden producir cambios en el espacio vital y mostró mucho interés por descubrir cómo podría cambiar las actitudes de la gente de la mejor manera posible. Su teoría es muy importante en el campo de la psicología social y para el análisis de los fenómenos de conflicto. Gordon Allport, dentro de la teoría personalística, define a la personalidad como una organización dinámica dentro del individuo, de aquellos sistemas psicofísicos que determinan sus adaptaciones singulares a su ambiente. También induce conceptos fundamentales dentro de la actual psicología como es el rasgo, donde dice que el rasgo es una estructura neuropsíquica capaz de hacer equivalente a muchos estímulos, desde el punto de vista funcional, e iniciar y guiar las formas equivalentes de la conducta adaptativa y expresiva. A su vez, también habla de que un rasgo en sí mismo puede ser compartido por muchos individuos. Un rasgo está contenido en el individuo tanto como una disposición. Ambos son estructuras neuropsíquicas, capaces de ser equivalentes a muchos estímulos desde el punto de vista funcional y ambos orientan las formas coherentes de la conducta. La teoría organísmica de la personalidad. Las teorías organísmicas en psicología son una familia de teorías psicológicas holísticas, las cuales tienden a enfatizar la organización, unidad e integración de los seres humanos, expresados a través de las tendencias al crecimiento y desarrollo inherentes a cada individuo. La más directa influencia proveniente de la psicología viene de la escuela Gestalt. Este enfoque es contrastado con las perspectivas mecanicistas y reduccionistas en psicología. Anger, quien forma parte de los precursores de la teoría organísmica, habla con respecto a la estructura de la biosfera, la cual indica que es una entidad holística que incluye simultáneamente al individuo y el ambiente, no como partes interactuantes, no como constituyentes que poseen existencia independiente, sino como aspectos de una realidad singular, separables tan solo mediante la abstracción. La biosfera no se refiere exclusivamente a los procesos somáticos, sino también a los psicológicos y los sociales. El dominio psicológico comprende las funciones simbólicas del organismo, es decir, el percibir, el pensar, el recordar, el imaginar, entre otros. El dominio social comprende las interacciones del hombre con la sociedad. El organismo constituye uno de los polos de la biosfera y el ambiente. El otro
La dinámica de la vida consiste en la interacción entre ambos polos. Para Abraham Maslow, gestor de la teoría de las necesidades biológicas, indica que la motivación suele ser compleja. Puede proceder de varios motivos distintos, puede ser inconsciente o desconocida por la persona. Estas personas están continuamente motivadas por una u otra necesidad. Cuando una necesidad queda satisfecha, es reemplazada por otra. Todas las personas, en todas partes, están motivadas por las mismas necesidades básicas, las cuales se puede clasificar según una jerarquía determinada. Para Leakey, la personalidad es concebida como una organización de valores coherentes entre sí. La conducta constituye un esfuerzo de la persona por mantener la coherencia y la unidad de estos valores en un medio inestable. En consecuencia, hay solo una fuente de motivación, la necesidad de preservar la unidad y la integridad del organismo, y solo una meta para el desarrollo, el logro de una organización unificada y autocoherente. Teoría constitucionalista de la personalidad. Dentro de la década de 1940, Sheldon, creador de la teoría, desarrolló 3 tipos de masas de base o somatotipos, basados en capas de tejido: el endodermo, el mesodermo y el ectodermo, cada uno asociado a las características de personalidad, lo que representa una correlación entre la constitución y el temperamento. Básicamente, Sheldon dijo que nuestra personalidad está relacionada con nuestro tipo de cuerpo, que es determinado en gran medida durante el desarrollo embrionario. Pues como resultado de ello, dijo que había 3 tipos básicos de cuerpo, cada uno con personalidades distintas, entre los cuales tenemos el endomorfo, el cual se caracteriza por tener un cuerpo suave y blando, y su personalidad es probablemente que sea uno de la pereza y la búsqueda de placer. El mesomorfo, caracterizado por tener un cuerpo firme y musculoso, y su personalidad es probable que sea firme y ambicioso. Y por último, el ectomorfo, el cual indica que tiene un cuerpo delgado y frágil, y su personalidad es probable que sea tímido y nervioso. Otras clasificaciones como la biserotonía, caracterizado por ser una persona amante de la comodidad y sociable; la somatonía, caracterizado por ser dogmático, agresivo, activo; y la cerebrotonía, caracterizado por ser inhibido, reservado, temeroso y recatado. Teoría factorial de la personalidad. Cattell indica que su teoría es un constituyente y hasta la actualidad el más amplio de los intentos hasta ahora realizados para reunir y organizar los principales hallazgos procedentes de los estudios analíticos, sin dudas sutiles, de los factores de la personalidad. Siguiendo los pasos de Gordon Allport en cuanto a que su posición puede llamarse teoría del rasgo, y de Kurt Lewin con respecto a su habilidad para trasladar las ideas psicológicas a las formas matemáticas explícitas. El sistema de constructos propuesto por Cattell es uno de los más complejos entre las teorías que consideraremos. Cattell considera que la definición pormenorizada de la personalidad debe aguardar la cabal enunciación de los conceptos que el teórico proyecta emplear en su estudio de la conducta. En otras palabras, define la personalidad como aquello que permite predecir lo que una persona hará en una situación dada. De entre los métodos de Cattell, en su teoría, existe la presencia de la técnica R, la cual se trata de comparar un gran número de individuos en función de su respectivo desempeño en 2 o más tests, para determinar fundamentalmente si los individuos que alcanzan un puntaje elevado en uno de los tests tienden a logros similares en los restantes. La técnica P, según la cual los puntajes obtenidos por un mismo individuo respecto de cierto número de dimensiones en diferentes ocasiones o momentos son comparados entre sí. La técnica Q se basa mediante la cual 2 individuos son correlacionados respecto de un gran número de diferentes dimensiones. En este caso, el coeficiente resultante constituye una medida de la similitud o covariancia entre los individuos. La técnica R diferencial es parecida a la técnica R, común excepto en que las mediciones se repiten 2 veces y los cambios entre ellas se relacionan y favorecen. Y por último, la técnica P, en la cual indica de las correlaciones que se calculan sobre las mediciones repetidas de una misma persona y los factores pueden representar rasgos singulares de ese individuo. La teoría estímulo-respuesta de la personalidad. La teoría, conocida como ER,
al menos respecto de sus orígenes, puede ser catalogada con certeza como una teoría de laboratorio. Prácticamente, uno de sus seguidores fue Iván Pavlov. En contraste con las ya examinadas, que asignan un papel mucho más importante a la observación clínica o naturalista, por los demás, su claridad, lo compendioso de su formulación y sus serios esfuerzos por proporcionar un apropiado asidero empírico a los términos principales de la teoría, coinciden con tales orígenes. Según Dollard y Miller, su teoría representa el esfuerzo para modificar y simplificar la teoría de reforzamiento de Hull, la cual fue extraída de sus formulaciones y también de la corriente psicoanalítica para que de esta manera pudiera ser más fácil de utilizar en un futuro por psicólogos tanto clínicos como sociales. El concepto de hábito es muy importante para la posición que plantean los autores, ya que una parte de la aplicación de la teoría consiste en la traducción de observaciones generales o vagas formulaciones teóricas de acuerdo a su postura teórica, ya que la clave radica en la descripción de los procesos de aprendizaje. Dentro de sus grandes aportaciones e investigaciones se encuentra el concepto de desplazamiento, el cual ocupa una posición central y habitualmente alude a la capacidad del organismo para reorientar respuestas o impulsos hacia un nuevo objeto cuando la expresión dirigida a su objeto original ha sido negada. El mismo fenómeno puede ser explicado con gran facilidad en el marco de la teoría de Miller y Dollard, que a tal fin disponen del concepto de generalización del estímulo. Mediante una serie de experimentos, Miller ha procurado probar el fenómeno empírico, mostrar la continuidad de la generalización del estímulo y desplazamiento y suministrar una explicación teórica que permita nuestras predicciones respecto de estos acontecimientos. Teoría del refuerzo operante de la personalidad. Skinner, gestor del condicionamiento operante, llamado también instrumental, y hoy en día análisis experimental de la conducta, se puede definir de la siguiente forma. Es la teoría psicológica del aprendizaje que explica la conducta voluntaria del cuerpo en su relación con el medio ambiente basados en un método experimental. Básicamente, los estudios de Skinner enfocan sus análisis sobre la conducta modificable de las personas, es decir, que ante un estímulo se produce una respuesta voluntaria, la cual puede ser reforzada de manera positiva o negativa, provocando así que la conducta operante se fortalezca o debilite. Skinner afirmaría que el condicionamiento operante modifica la conducta de la misma forma que un escritor moldea un montón de arcilla, puesto que dentro del condicionamiento operante el aprendizaje es simplemente el cambio de probabilidades de que se emita una respuesta. Dentro de los métodos de investigación de Skinner está el conteo del estudio intensivo de sujetos individuales, el control automático de las condiciones experimentales y del registro de las respuestas, y un enfoque de los simples acontecimientos conductuales que se pueden modificar con una manipulación ambiental adecuada. La teoría del sí mismo y la personalidad. Carl Rogers, gestor de la teoría, constituye a la misma como una definición del sí mismo como objeto, ya que denota las actitudes, los sentimientos, las percepciones y las evaluaciones de las personas acerca de sí mismas. El segundo significado constituye a una definición del sí mismo como proceso. El sí mismo es ejecutar en el sentido de que consiste en un activo grupo de procesos tales como el pensar, el recordar y el percibir. Dentro de las aportaciones máximas de Carl Rogers, indica que es identificado con el método psicoterapéutico que creó y desarrolló denominado no directivo o centrado en el cliente, el cual significa que el terapeuta ha sido capaz de iniciar una relación subjetiva e intensamente personal con su cliente, y que se ha relacionado con él, no como un científico con su objeto de estudio, sino como un médico que espera diagnosticar y curar, sino como una persona con otra persona. Esto implica que el terapeuta considera a su cliente como una persona de valor propio e incondicional, cualquiera que sea su condición, su conducta o sus sentimientos. Para el cliente, esta terapia óptima representa una posibilidad de indagarse y descubrir en sí mismo sentimientos extraños, desconocidos y peligrosos. Dentro de los estudios teóricos de Rogers está el organismo, el cual lo define como una tendencia o impulso básico a actualizar, mantener y desarrollar al organismo experienciante. Por una parte existe una fuerza motivadora única, por la otra un único objetivo vital de la persona.
El organismo se realiza de acuerdo con la orientación trazada por la herencia. A medida que madura, deviene más diferenciado, se expande con mayor amplitud y se vuelve más autónomo y más socializado. Si bien el organismo y el sí mismo poseen la tendencia innata a realizarse a sí mismos, están también sujetos a fuertes influencias del ambiente y en especial del medio social. La teoría existencialista de la personalidad. Según Binswanger y Voss, la teoría surge rechazando el concepto de causalidad, el dualismo de mente y cuerpo, y la separación de la persona de su medio. Su concepción de la dinámica no es corriente, no concibe la conducta como resultante de la estimulación externa y de las condiciones corporales internas. El hombre no es la prenda del medio, ni la criatura de los instintos, necesidades e impulsos. Por el contrario, tiene libertad para elegir y es el único responsable de su existencia. Dentro de los estudios de estos profundizados investigadores existe el análisis fenomenológico, donde cual indica que la psicología existencial emplea el método fenomenológico para conducir las investigaciones de la existencia del hombre. Este método consiste en describir o explicar la experiencia con su propio lenguaje, que es concreto antes que abstracto. Su vocabulario se compone de palabras comunes y cotidianas, y carece de términos técnicos o neologismos. El análisis fenomenológico no debe confundirse con el método clásico de introspección que utilizaron los psicólogos experimentales de antaño para investigar los elementos de la conciencia. Los fenomenólogos no buscan elementos, intentan describir y comprender la experiencia que aparece inmediatamente en la conciencia de la persona. Teoría biosocial de la personalidad. Según Morpley, define la estructura como la forma en que las partes constitutivas del todo son articuladas o ensambladas dentro de la persona. Él indica principales componentes básicos de la personalidad, los cuales son las disposiciones fisiológicas, que surgen de disposiciones genéticas y embriológicas subyacentes, las canalizaciones, que se forman al comienzo de la vida, las respuestas condicionadas, profundamente arraigadas mediante el reiterado refuerzo, y los hábitos cognitivos y perceptivos, que constituyen el producto conjunto de la canalización y el condicionamiento. Morpley también distingue tres etapas en la organización de la personalidad: la global, la diferenciada y la integrada. En la etapa global, la organización no presenta partes diferenciadas, sino homogeneidad. Funciona como una totalidad, habitualmente denominada actividad masiva. Constituye el tipo inicial o primordial de organización, la matriz no diferenciada que existe en el comienzo de la vida. La etapa diferenciada indica la organización que presenta partes o regiones separadas y distintas. La energía ya no aparece difundida a través de la personalidad, y las respuestas de la persona son más específicas que generales. La etapa de integración representa la unificación de las distintas partes de un sistema entrelazado, intercomunicado e interdependiente. La energía pasa fácilmente de una a otra región, de modo tal que existe un máximo de comunicación entre los diversos componentes de la personalidad. Dentro de los métodos o aportaciones investigativas de Morpley están los estudios sobre el autismo, al cual lo define como el movimiento de un proceso cognitivo hacia la satisfacción de una necesidad. Y es así como la psicología diferencial ha sido vista desde varios enfoques orientados hacia un solo objetivo: el estudio y entendimiento de las conductas y los comportamientos de las personas, de las acciones que realizan dentro de sus vidas cotidianas, llegando así a definir que uno de los elementos de más profundo e infinito estudio es sin duda alguna el ser humano, ya que es un agente que se mantiene en cambio y constantemente su conducta se verá reflejada de diversas maneras, según el medio, situación o a su vez el estado en el que se encuentra la persona.